Muy buenas tardes, Luis y Darío. Espero que se encuentren muy bien. Estamos empezando pues la semana. Estuvimos buenas vacaciones, chicos. Espero que hayan disfrutado este largo feriado. Pero estamos empezando hoy miércoles, pues 4 de noviembre, chicos, con una nueva clase en lo que refiere al área de lengua y literatura. Recordemos, chicos, pues que si continuamos con el proyecto 3, ¿verdad? Aquí me he confundido la semana 3, empezamos con la semana 3, chicos. Vamos a ver cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Es un tema muy bonito, muy interesante. Debe ponerle mucha atención Darío y Luis para que puedan entender acerca de este tema que vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de el resumen, Darío y Luis. ¿Cuántos de ustedes habrán hecho un resumen? Me imagino que han de ver en algún momento ha hecho algún resumen de algún texto o algún párrafo. Pues hoy vamos a ver cómo hacer resumen y qué pasos voy a seguir para elaborar un resumen. Aquí hay algunas imágenes para que le ayude a comprender acerca de este tema. Vamos a leer un poco lo que es el concepto de lo que es un resumen. Aquí dice, el resumen es una técnica de estudio que sirve para comprender y organizar la información. ¿Para qué me sirve un resumen, chicos? Hasta cuando vamos a estudiar, ¿verdad? Y vemos conceptos tan extensos y digo, uy, no, todo ese concepto no me lo voy a poder aprender. Bueno, para eso es importante un resumen, para que usted pueda, pues, ese resumen tratar de comprenderlo, debe organizarlo, como lo dice aquí, ¿verdad? Sirve para comprender y organizar la información. En el resumen se escribe un texto corto. Tenga eso en mente, el resumen es algo corto. Si usted puede ver la imagen que está a la parte derecha, ¿verdad? Donde está la señora, ¿verdad? Vemos una columna, ¿verdad? De puras hojas, más grande, ¿verdad? Bastante grande. Y luego vemos un bulto más pequeño, ¿verdad? De hojas. A eso se refiere el resumen, ¿verdad? Es hacer de esos textos extensos algo corto, algo resumido. Un resumen debe ir más o menos en un 25% del 100% de lo que me dice el texto. ¿Verdad? Del 100% del texto, yo extraigo un 25%. O sea, ese texto enorme, yo lo voy a reducir más pequeño. Para ello es el resumen, para que este texto que era muy extenso, al serlo pequeño, yo lo pueda comprender. ¿Y cómo lo voy a hacer? Organizándolo, ¿verdad? ¿Verdad? Se escribe un texto corto con las ideas más importantes del texto principal. No quiere decir que en el texto lo otro no valga, ¿verdad? Pero sin un texto, ¿verdad? Hay partes importantes y las otras ideas que son secundarias que de repente simplemente llevan más conectores como para ampliar un poco más la información. Pero siempre las ideas principales pues contienen lo que el tema quiere decir. Las otras es como un poco más como para ampliar la información. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en el resumen? A tomar esas ideas más importantes del texto, hasta resumir ese texto en un 25%, como en un tercio de lo que es el texto general, ¿verdad? ¿Cómo hacer un resumen, chicos? Con mente de que un resumen, pues es una técnica que sirve para comprender mejor el texto y organizar, tener una información más organizada, ¿verdad? Y sacar las ideas más importantes de él. Con eso en mente, chicos, vamos a ver cómo voy a hacer un resumen. Ya sé que es un resumen, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, lo primero que tienes que hacer es, para hacer un resumen, lo primero que debes hacer es leer el texto. Si no lo lees, no lo vas a poder resumir. ¿Cómo vas a extraer las ideas principales si no has leído el texto? Entonces, el primer paso, mire que aquí le pongo hasta la figurita, el primer paso que debo hacer es leer el texto y leerlo en silencio y concentrado, Darío y Luis. Vamos a leer ese texto de manera concentrada para entender lo que estoy leyendo. Segundo, una vez que yo lea el texto y si fuere necesario volver a releer, sería muy bueno. Si no entendía la primera lectura, si me toca leerlo 2 o 3 veces, si es necesario hacerlo, hagámoslo. Es mucho mejor, ¿verdad? Luego que leemos, ¿verdad?
vamos a subrayar las ideas más importantes que encontré en ese texto. Es mi segundo paso, subrayar las ideas importantes. Aquí le pongo la imagen para que ustedes se acuerden ese marcador, que lo segundo que tengo que hacer es subrayar las ideas más importantes. Tercero, una vez que leemos y que subrayamos las ideas más importantes, lo tercero que vamos a hacer es realizar una estructura como un organizador donde yo ponga ideas hasta poder hacer ese texto grande mediante el organizador resumiéndolo, ¿verdad? Porque aquí dice, se realiza la estructura o organización de las ideas en forma de esquema. Yo puedo hacer un esquema ubicando varias ideas aquí para que luego yo pueda hacer un párrafo con todas esas ideas que yo ya he resumido en este organizador, ¿verdad? Cuarto, resumir. ¿Qué quiere decir? Es decir, redactar de modo correcto, y lo vamos a redactar con todo esto que organizamos aquí. Redactar de modo correcto y preciso todas esas ideas importantes que organicé en este esquema, las voy a llevar al párrafo. Ya todo lo extraigo y lo llevo al párrafo y los uno mediante conectores, ¿verdad? Esas ideas que yo puse aquí, luego al hacer el párrafo, ¿verdad? Lo voy a unir con conectores, ¿verdad? Muy bien, chicos. Una vez que ya sabemos que es un resumen, recordemos, es una técnica pues que sirve para comprender mejor el texto, para poder organizarlo y así extraer las ideas más importantes. De ese texto enorme, como lo vemos aquí en imagen, lo reducimos a un 25%, pero, ¿verdad? Las ideas tenemos que sacarlas del mismo texto, pero haciéndolo más pequeño. Con esto en mente, chicos, vamos a desarrollar las actividades. Y tenemos aquí una lectura para que le ayude a comprender cómo poder resumir un texto. Vamos a ver aquí, dice, para abordar el estudio del español en América, importa saber, vamos a ver aquí, importa saber cómo evolucionó el nuevo territorio, las circunstancias sociales y culturales y otros datos importantes referidos a la vida de los colonos. Mire, eso vamos a poner en un resumen, ¿verdad? El estudio que hubo aquí, pues del español en América, ¿verdad? Cómo evolucionó en el territorio, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las circunstancias sociales y culturales que se vivieron allí, ¿verdad? Y otros también, y podemos extraer otros datos importantes con referencia a los colonos. Listo. Aquí me dice, observa el siguiente texto. ¿Ah? Aparte de observarlo, sabemos que vamos a leer el texto, ¿verdad? Y vamos a dar lectura. Los orígenes del español en América. Como ustedes pueden ver, aquí está el texto, y de este texto pues he subrayado las ideas más importantes para poder organizar las ideas y luego llevarlas a un párrafo resumido. Dice, a la hora de abordar el estudio del español en América durante la época colonial, importa desde luego saber que el español es el que llegó a América. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Si era una lengua unitaria y cómo evolucionó en el nuevo territorio. Pero en la medida que la lengua es inseparable de los individuos que la hablan y de sus circunstancias sociales y culturales, importa y mucho otros datos determinantes que tienen que ver con la procedencia social de los colonos, su origen regional, su número, sus ocupaciones, su distribución territorial o su nivel cultural. Si ve que de repente estas ideas vuelven a repetirse, pero también están centradas acá en otras ideas. Entonces, ¿para qué volver a repetirlas? Enfocamos ciertas ideas que son las más importantes para resumir todo este párrafo extenso, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Dice, abordar el estudio del español en América importa cómo evolucionó en el nuevo territorio, sus circunstancias sociales y culturales de los colonos. Todo esto es lo que quiere decir lo que acabo de subrayar. No subrayé todo, solamente las ideas más importantes de ese tema. ¿Por qué? Porque me decía que tenía que abordar primero, ¿verdad? Cómo fue, pues, el estudio del español y cómo evolucionó en el nuevo territorio. Estas ideas me dicen lo que está en la parte de aquí arriba. Una vez que yo ya seleccioné las ideas más importantes de Darío y Luis, con estas ideas, voy a elaborar mi resumen, mi párrafo resumido. Con este ejemplo, chicos, vamos ahora sí a desarrollar la actividad que usted la va a realizar. Dice, elabora un resumen del siguiente texto, la yuca.
Aquí hay un texto que usted primero, ¿cuál era el primer paso, Darío, que tenía que hacer? Leer. Luis y Darío, lo primero que tienen que hacer para resumir es dar una lectura. Si fuera necesario 2 o 3 lecturas, no hay problema, lo puede volver a leer. Una vez que lea, vamos a ver las imágenes, ¿qué va a tener que hacer? Subrayar las ideas más importantes. Una vez que subrayé las ideas más importantes, bueno, esas ideas las voy a organizar en un esquema. Una vez que las organizo en el esquema, pues ahora sí voy a redactar de manera correcta estas ideas importantes que usted pues sacó de este texto. Solamente las ideas importantes. ¿Qué primero? Aquí le he agregado por si acaso se vaya a olvidar. Primero, lee el texto original, o sea, este texto original, sin subrayar nada. Primero lo voy a leer. Luego subraya las frases más importantes. Segundo, usa la información subrayada, la información que subrayaste la vas a usar y escribe el resumen con tus propias palabras, con la misma idea del texto, pero con tus propias palabras. No repitas la información, no la repitas tal como está aquí, ¿verdad? Vas a extraer la idea del texto, pero con tus propias palabras. Luego aquí te pongo el cuadrito, resumen, usted me va a transcribir estas ideas que subrayó aquí, las va a escribir acá. Siguiendo estos pasos, Darío, primero lee el texto, luego subraya las frases importantes, luego esa información que subrayaste, ¿verdad? Vas a escribir el resumen, con esas que subrayaste vas a elaborar tu resumen. No vas a repetir tal como dice aquí, es con tus propias palabras. Bueno, Darío y Luis, esas son todas las actividades que tenemos para el día de hoy. Dios me los llene de mucha sabiduría. Trabaje con ese entusiasmo que ustedes siempre los ha caracterizado, chicos. Mucho entusiasmo, mucha energía. Aprender, chicos. Resumir textos es muy importante y lo vamos a poner en práctica mediante esta lectura. Dios me los bendiga.